En esta mañana te pediría, por favor, que me acompañen, si tenés tu Biblia. Nos ubicamos al último capítulo del Evangelio de Mateo. Un libro apasionante a propósito. Por algo está al inicio de los Evangelios. Pero primeramente vamos a orar antes de continuar. Dios y bueno, te agradecemos porque por tu gracia estamos en este lugar dándote adoración, Señor, como iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, elevando alabanzas. A ti te pertenece, Señor, toda gloria. Gracias, Señor, porque ese plan eterno fue elaborado allá en los cielos. Has enviado, Señor, a tu Hijo Jesucristo a redimirnos, cambiados y transformados por tu Espíritu Santo y por pura gracia, Señor, estamos aquí para entender tu palabra, por lo cual te pedimos, Señor, sabiduría. Te rogamos que abras nuestros entendimientos a fin de que comprendamos, obedezcamos y con estas vidas transformadas, Señor, sea tu nombre glorificado. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos vamos a concentrar en toda la mañana durante el estudio, básicamente en estos versos, en esta cita. Desde que fue pronunciado o escrito este trozo, esta porción bíblica que acabamos de leer, han transcurrido unos 70 años de lo que ya ocurrió. ¿Les apareció? Y en ese entonces eran 11 solamente. Entendemos que uno de ellos fracasó, Judas. Estos 11 fueron encomendados a hacer algo. Los que estaban escuchando estas palabras aquí eran con seguridad muy poquititos, eran 11, dijimos. Cuando el Señor asciende a los cielos, según el capítulo de Hechos, Lucas nos dice que estaban 120 personas. De 11 pasamos a 120. 70 años después, y casi ya al terminar el primer siglo, ya se estaban contando los números de cristianos por miles. Solo en 70 años. Cuando llegamos a la mitad del segundo siglo, ya bajo el Imperio Romano, los registros históricos mencionan que los denominados cristianos cubrían un 35 a 40% de la población del imperio. Esto es un número muy grande, la verdad. 250 años aproximadamente después. Por supuesto, es tan grande y es imposible de comprobar que esto fuese así. Así es que vamos a usar que se denominaban cristianos. Eran tal vez simpatizantes, evidentemente eran algunos nuestros hermanos, pero el número de 11 en 250, pasar a miles de cristianos es muchísimo. El Imperio Romano, como decíamos, deja en sus registros estos datos en la historia. Lo notable es que este pequeño paneo cronológico es algo que tal vez puede decir a nuestras mentes y al mundo entero allá afuera
¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha hecho que estos hombres hayan actuado de esta manera? ¿Y cómo es posible que ha subido tanto el número de cristianos en tan poco tiempo? Sin olvidarnos de que aceptar a Jesucristo como Salvador en ese entonces era literalmente poner en juego tu vida. Porque la persecución y la oposición era constante en ese contexto. De hecho, lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la iglesia, ha ocurrido en los primeros días de la iglesia, y lo que está ocurriendo en la iglesia hoy, es algo que puede sugerir a nuestras mentes, y otra vez, ¿qué detonó? ¿Qué estimuló? ¿Qué motivó? ¿Cuál fue el combustible de esta gente? Mateo 16, 18, nuestros hermanos los domingos anteriores varias veces nos han leído. Y dice nuestro Señor Jesucristo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evidentemente, hermanos, el cristianismo, la iglesia y el crecimiento de la iglesia no nos pertenece a nosotros. No es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. El que se hizo cargo de estas palabras y el que se está haciendo cargo hasta hoy es nuestro Señor Jesucristo, diciendo, yo edificaré mi iglesia. Esto es una promesa inamovible hoy, 2021, febrero. No ha cambiado, hermanos. Primera de Corintios 3 dice Pablo, en cuanto al crecimiento, yo planté, dice, digo bien, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que Dios da el crecimiento. Estamos en una introducción con muchas enseñanzas de por sí, pero la introducción será un poquitito extendida. De hecho, es obvio que los resultados están vistos en este lapso de tiempo. Este texto, Mateo 28, 18, que conocemos como la Gran Comisión, técnicamente es conocido como la Gran Comisión. Algunos, de manera irónica, por la desidia de las iglesias, lo llaman la Gran Omisión, porque omiten el encargo de nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, a la iglesia. Cuando se enseña esta porción de 28, 18, 19, sin olvidar 16 y 17 y el contexto que ya veremos, entender implica mucha importancia y mucha conciencia. La manera que la asumimos, o sea, cuando estás leyendo esta porción y como lo estás asumiendo, cuando escuchas la palabra, id y haced discípulos, en particular, de manera personal, para mí es un término muy, busco la palabra apropiada, me aflige escuchar ese término. ¿Por qué? Id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, ¿te pusiste a pensar en esas palabras? Es algo pesado, es algo muy grande para una sola persona o para una sola organización. La verdad, cualquier cristiano debe sentir conciencia, y por favor no me entiendan que no deberías de sentirte afligido o amonestado. No estoy diciendo eso. La manera en que asumimos, y cada cristiano debe de tener la conciencia de que allá afuera, y por qué no dentro de la iglesia, en este momento, están muriendo personas y almas van a la condenación eterna.
Yo no puedo hacerme, yo uso un término en guaraní, no puedo hacerme del tonto, no puedo hacerme del ñembota de esta verdad bíblica. Ahora, y voy a hacer un paréntesis, voy a tratar de usar una figura y una experiencia. Muchos de los que están aquí tal vez se acuerdan, hemos hecho por muchos años, desgastando todo lo que teníamos, y no quiero ser redundante con lo que los hermanos estaban diciendo, pero hemos sido adoctrinados de que tenemos que hacer algo por la iglesia debe crecer. Bueno, y entre esas actividades hemos hecho una escena en campamentos donde lo habíamos llamado el amigo silencioso, y otras organizaciones varias veces lo habían hecho, ¿se acuerdan? Donde había un hombre que tenía varios amigos, estos eran cristianos, pero este nunca se presentaba como cristiano, nunca presentó el evangelio. Un día, por un accidente, muere el amigo a consecuencia de que este se mantuvo como agente 007, James Bond cristiano. Él muere, va al infierno. Cada vez que hablamos de eso, y hasta ahora me perturba saber que porque yo estuve silencioso o estuve cómodo en mi área de confort, otros en este mismo momento están muriendo y pereciendo eternamente, ya esperando su juicio final. Hermanos, esto es un peso psicológico y emocional sobre cualquiera de nosotros. Hasta te diría que coacciona, y lo digo con mucho cuidado, a nuestros límites. Es como si fuese una especie de sentirte culpable cada vez que haces algo que te pertenece porque Dios por gracia te ha dado. No podés andar en bicicleta con tu hijo porque mientras estás andando en bicicleta con tu hijo, otros están muriendo y van al infierno. Es más, sentirte culpable que estás cantando tanto tiempo aquí en la iglesia porque allá afuera están muriendo miles mientras nosotros estamos cantando. Ir y hacer discípulos es un peso. Otra vez, querido, no entiendas que te estoy llamando a la desidia de este mandamiento. No estoy haciendo eso. Es como si tenés que sentirte culpable para irte a la iglesia a cantar o estudiar las Escrituras mientras miles de almas en este mismo segundo están pereciendo por la eternidad. La primera respuesta, entonces, dijimos, ¿qué es lo que estimulaba? ¿Qué es lo que detonaba? ¿Cuál era el combustible para estos primeros hombres allá en la primera iglesia? Primero, nuestro Señor estaba cumpliendo su palabra. Él estaba edificando su iglesia al año 2250. Los cristianos eran miles de miles. Primer punto, Jesucristo sencillamente se estaba haciendo cargo de su palabra. En segundo lugar, es porque los hermanos de la iglesia primitiva estaban estimulados a cumplir con el mando ahora. El mando era la gran comisión. Dios estaba, por medio de Cristo, delegando a estos discípulos, a la iglesia. No es el sentimiento de culpa la que acciona en motivación. Escucha bien este término. Porque algunas veces queremos usar el púlpito para infundir miedo y poner como que un peso emocional, y esto estimula a que yo lleve el evangelio. Esta no es la correcta estimulación, según lo que pude notar de las Escrituras. Las Escrituras de por sí quebrantan por obra del Espíritu Santo, pero eso no es un trabajo de quien está acá, como dice nuestro hermano Alejandro, siendo un mozo llevando la palabra. Sin dejar de mencionar de lo que ellos estaban viendo.
Otra vez, y vamos al texto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Y Jesús se acercó y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda potestad. Vamos a encargarnos de ese versículo en breve. Ellos tenían un detonante mucho más fuerte que sentirse culpables. Ellos estaban absolutamente admirados, ellos estaban maravillados por el poder, la majestad, la gloria, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Sin dejar de mencionar la profunda gratitud por el perdón de sus pecados, nuestros pecados, la promesa de la vida eterna. Más todavía, la promesa de seguridad y protección inalterable de nuestro Señor, diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos entender que los discípulos estaban completamente desdibujados. Acá voy al contexto. Un poquito antes de venir, un hermano me pasa unos datos sobre el escenario de estos hermanos, estos 11. Ellos estaban desilusionados, ellos estaban desdibujados, ellos estaban desmotivados. Su Señor había sido crucificado. Bueno, pero la verdad de las cosas es que el desánimo de estos hombres no era exactamente eso, y tampoco la palabra original es dudar en el sentido de que no creo, sino estaban indecisos de hacer o no hacer, creer o no por la maravilla que ellos estaban viendo, sino porque ellos hicieron exactamente lo contrario a lo que su Señor le dijo que no hagan. ¿Se acuerdan? Jesús fue capturado, todos se mandaron a mudar. Todos. Y Pedro, el más corajudo, el más sanguíneo, como quieras entender, se atreve y va a un terreno un poquitito más peligroso. Pero su coraje se limita a negar a su Señor 3 veces. Y cuando nosotros vemos esto aquí, Pedro, entre los 11, todavía no fue restituido de su negación o su niegue a su Señor. Ellos estaban completamente destruidos. Y aquí se le aparece su Señor, y con la vacilación, con esa duda de que sí, ¿qué hago? Él establece y dice: toda autoridad me es dada. Toda autoridad. Y empieza a sostener y a delinear y a marcar y a quitar todo tipo de duda en ellos y en quienes posteriormente serían sus discípulos. Entonces, es la motivación de la iglesia de salir y llevar el evangelio a toda criatura, no importa dónde, ni cómo, ni si tenga que costarme mi propia vida. Estos hombres y mujeres tenían una correcta perspectiva de la encomienda que les fue dado por Jesucristo. De nuevo, para continuar, no podemos tomar de manera directa y de manera apurada el versículo 19, dejando de lado el 18, porque casi siempre es esto lo que ocurre. Y el contexto del mismo, que ya vimos el contexto brevemente. Si tuviésemos que concentrarnos en esto, necesitaríamos, le estoy siendo muy honesto, probablemente 2 cultos más. Este no es el propósito de esta mañana. Es la autoridad de Jesucristo la que nos hace comprender y da sustento a la gran comisión. Como primer punto. Esta autoridad es la que define la encomienda de nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión.
Versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, una palabra chiquitita, que no se te pase una palabra como esta, porque nos está conectando al versículo anterior. En una versión diferente, la Biblia de las Américas dice, id pues. Esta palabra chiquitita, no por ser chiquitita, no tiene importancia, nos conecta al versículo 18. Es una bisagra entre el 18 y el 19. El mandamiento de id pues o por tanto tiene una condicionante, o tiene un condicionante, se dice. Es decir, para cumplir la gran comisión, que no es una gran opinión, no es una gran sugerencia, es un mandamiento directo, comisionado por nuestro Señor. No es una opinión, no es una postura, es un mandamiento, es un mandato. Esta pequeña palabra, en este caso, condiciona a ir, es un conector que une el 18 y el 19, lo vuelvo a repetir. Verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad quiere decir eso, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate por favor, que toda potestad, toda autoridad se le ha entregado a Jesús. Este hombre, el hijo de María, este que caminaba por las calles de Judea y Galilea, el hijo del carpintero, como se lo menciona o lo habían dicho comúnmente ahí, se lo veía como una persona común, como cualquier otro. A este se le entregó toda autoridad. De nuevo, toda autoridad. No es una fracción de la autoridad. No es un porcentaje de esa autoridad. Es toda y absoluta autoridad a Cristo, a Jesús. Debemos salir a hacer discípulos porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 11, y voy a dar una cadena de versos para argumentar un poco sobre la autoridad que nos menciona Mateo. Juan capítulo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Empezamos a entender esa autoridad delegada en la persona de nuestro Señor. Juan 13, allí nomás, unos capítulos más, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado, sabiendo Jesús, él sabía esto, él tenía conciencia, a Jesús no le sorprendió la autoridad que el Padre le estaba dando. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, el versículo 4, se levanta de la cena, se quitó su manto y toma una toalla y se ciñó. Estamos en el escenario en que nuestro Señor Jesucristo se quita el manto, se pone como una faja y empieza a lavar los sucios pies de sus discípulos. Y un comentarista dice, los sucios pies de estos arrogantes discípulos. Porque estaban interesados en saber quién iba a estar al lado suyo ahí en el reino. Una arrogancia tremenda. Y nuestro Señor Jesucristo lava sus pies con la conciencia fresca de que toda autoridad se les ha dado a Él. Es interesante. Juan 17, verso 1. Y estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, todo el mundo significa esto, para que
Y acá me detengo porque es la parte más importante, para mí por lo menos. Vuelvo a leer, verso 2. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. En esta grilla de referencias y argumentos bíblicos que vimos, creo que esta cita es la que puede referenciar y aclarar mejor para comprender Mateo 28, 18. Vamos a usar una lógica simple. Las ovejas por las que Cristo va a morir en la cruz, a solo unas horas después, estas le pertenecen al Padre. ¿Pudiste ver? Y Dios Padre le entrega al Hijo la absoluta autoridad para darles vida eterna a esas ovejas. Nada más y nada menos que con su propia vida o sangre. Versículo 6, del 17 de Juan, otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Tuyos eran. Nos muestra, que estas almas fueron elegidas por Dios Padre antes de la fundación del mundo. Ahora se les está dando o se les es conferida al Hijo para que les dé vida eterna por medio de su muerte. Esta muerte y la vida eterna que ahora es dada a los suyos, esto, mi querido, glorifica a Dios. Por favor, hermanos, después de todo lo que pudimos ver y de terminar esta cita, ¿podría existir una mayor motivación para predicar el Evangelio? Es una conversación que nosotros no entendemos entre el Padre y el Hijo. ¿Alguna vez estuviste entre una conversación de intelectuales? ¿Estuviste alguna vez hablando ahí? Y están hablando y vos no sabés de qué están hablando. Y mirás raro. Lo único que necesitas es que alguien te dé la síntesis de la conversación, porque el resto no entendés. Acá hay una conversación, es como una conversación de grandes intelectuales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la elaboración de nuestra redención. Y el resumen de todo esto es: id y hagan discípulos, porque este es el plan de Dios. Y lo único que nos queda a nosotros es obedecer al gran llamado. Damos gloria a Dios por este perfecto plan. La verdad es que nosotros no sabemos quiénes son las ovejas elegidas. No sabemos. Sabemos que existen acá, ovejas elegidas. Pero no hay duda que Jesús tiene absoluta autoridad que le fue dada de parte del Padre para que les dé vida eterna por medio de la predicación del Evangelio. Nos tildan a nosotros por la doctrina de la gracia. Y con toda certeza les puedo decir, porque ya he escuchado, los que piensan en la doctrina de la gracia ya no predican. Se les enseña a que ya no es necesario evangelizar. Es todo lo contrario, querido. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, salir a predicar porque el Hijo estará con cada creyente y Él va a dar vida eterna por medio del Evangelio, al que Él quiera dar vida eterna. Punto. Punto. No por tus esfuerzos, aunque hay que llevar el Evangelio y con mucho esfuerzo. Pero ese esfuerzo no determina quién se salva o quién no. ¿Entiende el punto? Si Jesús era Dios, viene la pregunta a continuación: ¿por qué se le dio autoridad? ¿Acaso ya no lo tenía?
me ha dado toda autoridad. ¿Y acaso Jesús no lo tenías ya? Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el principio con Dios. Es importante definir brevemente esto, es muy importante. Jesús vino a resolver un problema que ha quedado inconcluso allá en Génesis. Y era de que a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, se le había entregado la autoridad sobre la tierra y la comisión o encomienda de gobernar la tierra. Ellos tenían que gobernar la tierra y llenar la tierra de humanos o seres. Tenían que multiplicarse. Por supuesto, esto en reflejo a la imagen de Dios, en semejanza de Dios, todos ellos. Y sin perder de vista que toda la autoridad que se le ha dado a Adán y a Eva estaban sujetas a la primera autoridad, que es Dios mismo. Esto, bien sabemos, quedó truncado. Quedó truncado porque Adán y Eva se corrompieron y toda la imagen de Dios en ellos quedó completamente distorsionada, quedó completamente alterada. La imagen de Dios se rompió por el pecado en ellos. Dios por su misericordia, y Dios solamente por su misericordia tomó el camino de la redención en vez del juicio. Porque autoridad y soberanía a nuestro Dios Trino no les faltaba en ese momento. Él podía haber descargado su ira sobre Adán y Eva. No les faltaba absolutamente nada a Dios para hacer eso. En cambio, en su misericordia, Él opta por redimir la raza. Y la promesa llega por Génesis 3:15, cuando por hijo de una mujer, todo lo que se había convertido en maldición a futuro sería bendición. ¿De acuerdo? Él nos muestra en Génesis 3:15 cómo en vez de descargar toda su furia sobre esta raza ahora ya caída, lo encaminó hacia un Salvador. Este Salvador es su propio Hijo, nacido de mujer. Primera de Corintios 15, la cita es muy larga, pero para comprenderlo deberíamos de leer del 1 hasta el final del capítulo. Hablando Pablo sobre el Evangelio y dice, además os declaro, hermanos, en el versículo 1, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Y resumiendo, y en el versículo 22 de ese mismo capítulo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, técnicamente. Y Pablo lo dice, el postrer Adán, el último Adán, que es Jesucristo. Esta es la promesa cumplida allá en Génesis 3:15. Entendiendo esta promesa, querido, de que Dios enviará un Redentor, Dios hombre, con el cual la raza sería redimida por el nacimiento de un hombre, toda maldición se convertiría en bendición, es bajo esta verdad de que nosotros, deberíamos de comprender, analizar y tomar Mateo 28. Intentar comprender Mateo 28, 18 sin mirar al contexto histórico del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis mismo, es ver solo una parte de todo lo que Dios está mostrándonos en su obra de la redención. En paréntesis, la iglesia y todo discípulo es invitado por un mandamiento a participar de esta obra. Posteriormente, esta promesa se le da a Abraham, estoy todavía argumentando, y que de su descendencia serían bendecidas todas las naciones, ¿se acuerdan? De Abraham pasó a David y todo, siempre
los detalles. Gálatas 3 dice que, en el 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham. Sí, Pablo decidió tomar eso como una genealogía. Era importante mencionar que lo que está ocurriendo con Jesucristo en la redención y en el Evangelio mismo no es algo improvisado, eso estaba siendo planificado desde mucho tiempo antes. De hecho, el mismo libro de Mateo y en sus detalles, en el capítulo 1, vas a ver descendencia por descendencia, descendencia por descendencia, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Era importante entender que Él era hombre, bajo una cadena de promesas, al cual llegó y estaba siendo cumplido. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Jesús obedeció la ley absolutamente, cosa que Adán no lo pudo hacer. Lo obedeció con el fin de ser llevado a la cruz y consigo nuestras culpas para redimirnos de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, 19, si lo querés buscar, genial, si no, lo voy a leer. El cual, es un versículo hermoso, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, toda potestad, toda autoridad, ¿se acuerdan? Y acá dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el hacedor de nuestra redención. Esta autoridad pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, estamos procurando dar a entender que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo nos hace entender la comisión y sustenta la esencia misma de la comisión dada a la iglesia. Podemos notar entonces que Jesús siempre tuvo autoridad como Dios. Él es Dios, pero ahora se dirige a esta autoridad Jesús como el Dios hecho hombre, el Hijo de María, descendiente de Abraham, que caminaba por las calles de Judea y Galilea. Ahora a este hombre se le ha dado toda autoridad, mayor que cualquier otro. El Dios hecho hombre ahora está entronado sobre su gloria o en su gloria. Todo poder, toda autoridad, todo gobierno, aquí en la tierra, en los cielos, aún en el equilibrio del universo mismo, el dominio sobre los ángeles caídos y los ángeles no caídos, los santos ángeles que en este momento están alabando, maravillados de la gloria de nuestro Señor, toda autoridad se les es dada a nuestro Señor Jesucristo. Y con esta autoridad le está diciendo, id y haced discípulos. Estaba aniquilando toda vacilación en la mente de estos discípulos. Decía un comentarista que Nabucodonosor, el rey, ¿se acuerdan? El emperador de Babilonia, el señor de Babilonia, tenía mejor teología que muchos cristianos hoy. Y al leer esta cita bíblica te podrás dar cuenta. Capítulo 4 de Daniel, a él se le estaba devolviendo el gobierno sobre Babilonia después de volverse loco. Un animal que comía pastos, él pensó, o se convirtió en un animal, no sabemos qué ocurrió ahí. Pero Dios le estaba devolviendo cordura a Nabucodonosor. Y en el 34 dice Nabucodonosor así, más el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio
es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor, otra vez, tenía mejor teología que muchos de los cristianos hoy. Podemos decirle a nuestro Señor Todopoderoso, al quien pertenece toda autoridad. Y como dice nuestro hermano Ricardo, cuando a fin de mes nos falta plata, nos olvidamos de estos versos. Nos olvidamos del que el Señor es absolutamente soberano. Entre paréntesis, no es el punto. Entonces, toda autoridad se les da a Cristo. Y con esta lógica, entonces, el plan de la redención y la gran comisión difícilmente, y corrijo a propósito, no es difícilmente, mejor dicho, es imposible que la gran comisión fracase. Es imposible. Las ovejas elegidas por Dios Padre serán llamadas eficazmente en el Espíritu Santo por medio de criaturas débiles como nosotros. Predicando el Evangelio. No importa dónde estén, no importa la cultura, ellos van a oír la voz de su pastor. Ellos oirán mi voz, dicen las Escrituras. Entonces, de nuevo, es la autoridad de Jesucristo lo que nos hace comprender, y es que da sustento y argumento a la gran comisión dada a la iglesia. Evangelizar. Un término que damos por sentado, pero por las dudas, por si alguien no entendió, voy a definir un ratito. Por definición no es decirle a alguien, ¿sabes qué? Mi vida antes era un desastre, hoy ya no es un desastre y estoy feliz en Cristo. Eso no es evangelio, querido. Si ese es tu evangelio, estás errando mal. Tu doctrina está errada en cuanto a lo que es presentar el evangelio. Mateo 24:14. Veremos lo que es el evangelio a medida que avanzamos. Dije lo que no es el evangelio. Cristo sostiene la gran comisión. Cristo sostiene la gran comisión, no te olvides. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Será predicado, es una orden, es imperativo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa la dificultad de cómo llevar el evangelio. Esto es, si fuera donde vamos a llevar el evangelio, no importa si este fuese árabe, norcoreano, un nativo amazónico allá donde no llegó gente todavía, si fuese culturas o grandes académicos, los estratos sociales más diferentes, si fuese un brujo o si fuese un ateo, si Dios quiere que el evangelio llegue, mi querido, ¿sabes qué? El evangelio va a llegar. Va a llegar. Porque Él sostiene la gran comisión, no nosotros. El alcance de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Podemos asumir ahora que la gran obra misionera de Dios no es que tuvo su largada o su partida, si usamos términos de Fórmula 1 o carrera, en el Mateo 28, no comenzó allí. Entendemos que esto para Dios, para nosotros en nuestra mente, comprendemos desde el 28, pero para Dios inicia
en Génesis, o tal vez antes, cuando la raza cae. La obra de Dios como misión no se limita o no tiene razón de ser con algunos versos, algunas citas bíblicas atadas unas con otras. Es la Biblia entera la que nos muestra la obra de Dios, desde Génesis hasta el último verso de Apocalipsis. No solamente Mateo 28, 18 o 19. Esto no define la Gran Comisión. La Gran Comisión está establecida desde Génesis hasta Apocalipsis, entera, completita. Es por eso que tal vez sería correcto decir, porque el tema de esta mañana me han dicho, sujetate a la misión de la iglesia. Y el título del sermón sería, ¿la misión de la iglesia o la misión de Dios? Es la misión de Dios. Es Dios que está obrando por medio de su iglesia. Sorprendente, hermanos. Un comentarista dice que Dios primero, fíjense, vamos a resumir la obra de Dios. Dios primero envió a su Hijo, luego envía a su Espíritu Santo. Dios Padre envía al Hijo, luego envía al Espíritu Santo y ahora envía a su pueblo, la iglesia. ¿Viste? Pero Dios envía. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Siempre el mismo verso. Yo edificaré mi iglesia. Aquí Dios no estableció una sociedad, una SA, lo que quiero decir cuando hablo de sociedad anónima, ¿no? Entre Dios y la iglesia. No. O ha dejado en claro que ya terminó su obra. Ahora me voy a dar un paseo, uso unos términos bastante irónicos. Ahora terminé mi obra aquí en la tierra, entregué a la comisión a la iglesia, me voy a pasear por los jardines de mi gloria allá en la eternidad y véanse ustedes ahora con el Evangelio. En proporción a la conciencia y a la entrega de la iglesia hacia el Evangelio, entonces va a disminuir menos condenados o va a aumentar más condenados. Esta no es la doctrina. Estamos cerrados. Edificaré mi iglesia. Él no está diciendo, no dice, edificaremos nuestra iglesia como una SA. Yo voy a edificar y ustedes edifican nuestra iglesia. Jesucristo no está diciendo eso. Tampoco está diciendo, debes edificar mi iglesia. ¿Te diste cuenta? Tampoco está diciendo, edificaré tu iglesia. No está diciendo eso nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente se limita, edificaré mi iglesia. Yo, no ustedes. ¡Wow! Sorprendente. Dios puede hacer todas las cosas sin necesidad de ningún instrumento. Es decir, y pongamos un pequeño ejemplo. A mí me encanta la guitarra, soy pésimo guitarrista. Soy un frustrado guitarrista. Deseoso de aprender alguna vez, pero ya no tengo más tiempo. Pero la guitarra dice en los entendidos que es uno de los instrumentos más completos y complejos a su vez. Los sonidos, a mi gusto, son exquisitos dependiendo de quien lo ejecute. Pero la guitarra en sí no da un concierto ante miles de personas por sí solo, autónomamente. Empieza a dar una pieza de Mangoré o una pieza de Beethoven, porque lo tocan en clásico, no hay problema. No, necesita de un concertista que entiende, tome el instrumento, cada dedo en cada cuerda.
Dios obra por medio de su iglesia. Nosotros, como iglesia, no podemos emitir ninguna pieza musical, nada, hermanos. Es Él quien obra por nosotros o en nosotros. Y algunas veces para nosotros mismos, porque somos edificados con nosotros acá, juntos. Es el milagro de la iglesia. Nuestro Dios, en su bondad, en su gracia, ha decidido hacer uso de su iglesia, usar su iglesia a través de la proclamación del Evangelio, las nuevas, a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De aquí podemos ver el alcance, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Evangelio, querido, llegó a Paraguay no por una botella, un mensaje en una botella que tiraron desde Europa, allá en las costas de España, y enviaron el Evangelio y las olas nos trajeron hasta aquí por las correntadas de los ríos y alguien encontró un mensaje ahí en la botella y encontramos el Evangelio y todos estamos sentados aquí en Cristo Jesús porque recibimos el Evangelio por un mensaje embotellado. No, hombres decidieron dejar su confort, su centro, su vida, su cultura, su familia, sus raíces, sus posesiones y han llegado hasta acá y hemos recibido el Evangelio porque entendieron a profundidad el mensaje y la autoridad de su Señor de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Damos gracias al Señor por eso, que ha utilizado a estos hombres para que ocurra. Estamos hablando en torno a unos 220, 230 años atrás. El Evangelio no llegó por un monitor a través del internet. No, hubo mucho sacrificio para obedecer la gran comisión. El original, cuando dice id y haced discípulos a todas las naciones, en el original aparece solamente la palabra hacer discípulo, id. Aunque para nosotros es un imperativo en el castellano, en el original el imperativo es hacer discípulos. ¿Se entiende? El mandamiento es hacer discípulos. Las otras dos palabras son participios, castellano, que no son otra cosa sino la forma en que se desarrolla este primer verbo, el de hacer discípulos. Entonces, ¿cómo? Bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el mandamiento entonces? Hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizando y enseñando. Ahora, solo falta definir el término un discípulo o discípulo. Discípulo es un aprendiz. Hago un resumen de todo el concepto, porque es un concepto bastante amplio, pero un resumen. Es un aprendiz, un seguidor de Jesús, es alguien que ha desplazado su independencia o su autonomía, se ha sujetado a Jesús como su único Señor, como su único dueño, como su único amo, como su único Dios, como su único Salvador. Es alguien que dejó de confiar en sus propios recursos, en sí mismo, en su formación, para confiar sola y absolutamente en Jesucristo. Este es un discípulo. Somos llamados. Cuando Jesús deja la encomienda a su iglesia, lo estamos recibiendo de parte de Dios. La encomienda es ir, con el objetivo de que las personas que estos lleguen o vengan a ser adoradores, que lleguen a ser personas que solo confían en Jesús y que buscan agradarle y que su anhelo más profundo es obedecer a su Señor. Esto es hacer discípulos. No es salgan a convertir almas. No. Es hacer discípulos.
Los miembros de IBG, la iglesia, esta iglesia, con la iglesia entera, universal, estamos llamados a hacer algo imposible. ¿Por qué? Decime cómo le decís a un hindú que deje todos sus dioses y se rinda a Cristo. ¿Cómo? Decirle a un musulmán extremista que puede inmolarse a sí mismo por el Dios en el que él cree y cambiar su corazón rendido a los pies de Cristo. Es imposible para nosotros los hombres hacer esto. Es obra de Dios. IBG está llamado a hacer cosas imposibles. Esto debe estimularnos, hermanos, a llevar el Evangelio. No podemos esperar, a mí me gusta la pesca, esperar que los pescados lleguen al anzuelo. Estoy en mi sala y los pescados vengan a picar por mi anzuelo. Cómodo, bajo el aire, 24 grados con un juguito de naranja. No. Tienes que dejar tu casa, irte al río, no importa si hay sol, encarnar el anzuelo y pescar, sacar peces. Hay que ir, hermanos. Hay que salir, hermanos. Hay que mirar dónde hay mejor pique. Y si no hay, igual hay que pescar. Somos llamados a ser pescadores de hombres. Está bien, Hugo, todo lo que vos me estás diciendo. Súper. Excelente. Pero yo tengo un testimonio impecable. Acá estoy. Con mi testimonio presento el Evangelio. ¿Escucharon ese? Lírico, 100%. Espectacular el término. Lamento si destruyo tu teología. ¿Sabes qué? Con tu testimonio no le puedes decir a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados y que su alma está en grave peligro yendo camino a la condenación, por más buen testimonio que tengas. Tampoco te estoy diciendo no tengas buen testimonio. Te estoy diciendo que con tu testimonio no podés presentar el Evangelio. Eso es lo que estoy diciendo. Y que solo Cristo hay perdón de pecados y que por su sangre somos lavados de nuestras culpas. En Cristo hay vida eterna. Tu testimonio no puede decir y no tiene la capacidad de hacer esto. No lo puede. Y por todas las naciones y da testimonios de vida. No dice eso ahí en el verso. Lucas 24, 46 dice así. Así está escrito. Así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, en el verso 46. Y el 47 dice, Lucas 24, que si predicase en su nombre, que se predicase, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Que se predicase, no dice presentar testimonio, buen testimonio de vida. No está diciendo, hay que hablar, querido. Hay que presentar el Evangelio. Los que descansamos y creemos en la doctrina de la gracia, no estamos llamados a quedar callados en nuestras iglesias, esperando que los salvos vengan sencillamente, como decíamos con los jóvenes la semana pasada, amanecí de buen humor y sencillamente decidí ser cristiano porque amanecí de buen humor. No. Alguien tuvo que explicarme el Evangelio y el Espíritu Santo actuó en mi vida eficazmente. Hechos 26, Dios nos llamó a ser un instrumento, ¿se acuerda? Donde el maestro hará su mejor obra para su propia gloria. Es sorprendente, me desarma la manera en que nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo, y Pablo habla de esto en Hechos capítulo 26, verso 15. Yo entonces dije, y está hablando del escenario por segunda vez, primero habló en capítulo 9 de Hechos, ahora de vuelta lo está haciendo. Dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecía a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18, y es el punto. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el llamado que se le hizo Dios, Cristo, a Pablo mismo. Es el mismo llamado a la iglesia. Y ahí cuando dice santificados en el original, entiendo yo que está diciendo a los que han sido santificados. ¡Wow! A los elegidos. Otra vez, por favor, no dejes de ver lo que Dios es capaz de hacer. Esto es lo que Dios puede hacer con personas pecadoras, disculpen, como nosotros, un asesino como Pablo, ultra religioso. Dios utiliza personas pecadoras para cumplir su gran comisión. ¿Qué debemos hacer con aquellos que nacen de nuevo o acepten el mensaje? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia, IBG, debería de guiar a estas personas a que hagan pública su profesión de fe, su confesión, pasando por las aguas del bautismo, con la intención de identificarse o tomar identidad con el Dios Trino. Yo no sé si vos comprendés. Voy a hacer 3 menciones, salgo un poquito del margen. Si estás en la iglesia, decís que sos cristiano, y ya hace un tiempo que estás en la iglesia, pero no te has bautizado, algo está mal en tu teología. Porque la manera de exteriorizar al mundo la redención en nuestras vidas es la manera que Dios eligió a través del bautismo por las aguas. Fui sepultado, muerto en mis pecados, en mis delitos, y fui lavado, levantado de las aguas, simbolizando mi posición y resurrección en Cristo. Y si sos un bautizado y tu vida no es digna a tu profesión de fe, permitime decirte, analiza lo que estás creyendo, que tal vez, tu alma está en serio peligro. Aclaro, porque el punto no es el bautismo esta mañana. Bautizarte no te salva. No estamos hablando de eso. Pero un nuevo cristiano, por obediencia, considera con seriedad el bautismo, porque es un mandamiento, el cual un recién nacido o alguien que nació y comprende, porque después dice enseñándole, ¿recuerdan? Muestra ante sus hermanos en público su fe, su redención, su creencia y la promesa que tiene en su Señor, dejando su vida anterior, obedeciendo para la gloria de quien tiene toda autoridad, al cual Él se sujeta y se sujetará por siempre ante sus hermanos. Si no lo puede hacer ante sus hermanos, es más que obvio que no lo podrá hacer frente al mundo. Otra vez, si te bautizaste y tu vida deja mucho que desear, algo no funciona en tu vida espiritual, mi querido. O tu vida espiritual sencillamente no funciona. Entonces, la iglesia debe de guiar a estas personas, y estoy consciente de que nuestros ancianos lo hacen. Animan al bautismo. En el nombre, ¿se acuerdan? Bautizando en el nombre del Padre, no dice en el nombres, en singular. Dice en singular, en plural, disculpen, lo dice en singular.
Su nombre nos muestra de antelación la persona trina de Dios. No tenemos tiempo para hablar de esto, pero algo vamos a mencionar. En el nombre del Padre, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, disculpen, antes de la fundación del mundo. En el nombre del Hijo, fue el que tomó nuestros pecados y nos sustituyó en la cruz del Calvario. Y del Espíritu Santo, fue el que abrió nuestros ojos y nuestro entendimiento y aplicó eficazmente el llamado del Evangelio a nuestro corazón, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estos símbolos y por medio del bautismo por el agua es que nosotros llegamos a ser, acá es un término técnico, por medio del bautismo y los símbolos del bautismo es que los que están en esta iglesia son miembros de esta iglesia. Es importante. Mientras tanto, simplemente sos un simpatizante del cristianismo. Y no quiero ser fatalista. No, otra vez, el bautizarte no te limita a la salvación. ¿Se acuerdan del ladrón al lado de nuestro Señor Jesucristo? Evidentemente fue salvo. La promesa de estar con Él allá en el reino es real, pero ya no hubo tiempo de un bautismo. No es tu caso. No es el caso. Si no te estás bautizando. No estás a horas y minutos de perder la vida. Aunque quién sabe. La Gran Comisión es el medio por el cual Jesús está cumpliendo sus palabras, que no son otra cosa que una promesa inamovible, edificar su iglesia. La Gran Comisión no es solamente salvar individuos, anotar su nombre en un cuadernito, decirle que por más que se comporte como un diablito al cubo, él va a ser santo. Y nos vemos allá en la gloria. Haz lo que quieras con tu vida. Nos encontramos en el cielo. Ya está anotado en un cuadernito, alzaste tu mano, oraste, rezaste. Para más fue un predicador internacional el que te guió y pasaste adelante y lagrimeaste y todo. No es así. Es un gran engaño. Es difícil, mencionaba la semana pasada, es difícil hacerle entender a alguien que ese no es el Evangelio. Eso es una falacia sutilmente elaborada para mantener engañado a miles y miles de almas. La Gran Comisión es plantar iglesias. Estas iglesias a su vez establecerán otras iglesias. Y siempre con la misma mecánica. Ir a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esta es la Gran Comisión. O la misión de Dios, como quieras entenderla. Allí los creyentes serán pastoreados, en esta iglesia serán pastoreados por los pastores, con la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Y seremos animados entre nosotros todos. La promesa aquí nos anima y nos fortalece. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Isaías 41, haciendo referencia y sosteniendo un poquitito este versículo, dice, no temas. ¿Conoces ese versículo? Seguramente cuando estamos afligidos lo repetimos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hebreos 13 dice, en el verso 6, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Yo te protegeré, dice, palabras más fáciles. Yo voy a estar contigo cuando prediques, porque estamos hablando en el contexto de llevar el Evangelio. Y lo más lindo
es que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa, mi querido, porque normalmente compramos un objeto, ¿verdad? Especialmente las señoras saben este asunto, los varones algunas veces nos olvidamos. Compras un objeto y lo primero que haces es buscar la fecha de vencimiento, a ver si no estás comprando algo vencido. La promesa del versículo 20, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no tiene fecha de vencimiento. Podés descansar en su promesa. Estamos absolutamente seguros de que el Señor acompaña a su iglesia porque Él está edificando su iglesia. Hermanos, tengamos conciencia de esto. Y un poco culminando, Isaías capítulo 6, te acordarás del escenario, no sé si el término es cósmico, porque está fuera de nuestro estrato visual, lo que está mencionando. En el versículo 5, cuando Isaías fue llevado a la presencia, ¿se acuerdan? Entonces dije, ay de mí, capítulo 6, verso 5, ¿se acuerdan del escenario? Los ángeles, los querubines y la gloria de Dios ahí. Ay de mí que soy como muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Otra vez, pues es importante ese versículo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré? ¿O quién irá por nosotros? Entonces respondí, he aquí, envíame a mí. Es un versículo usado, muy usado, para evangelizar. Está bien, pero quisiera solamente abordar un instante para terminar. ¿Qué hubiese sido? Porque Dios le permitió a Isaías escuchar la conversación de Dios ahí en su Trinidad. Estaban hablando entre ellos y diciendo, ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién enviaremos por nosotros? Isaías estaba presente de esa conversación. ¿Y qué hubiese sido si a Isaías, escuchando esa conversación y antes de ser limpiado y perdonado y sentirse muerto, abrumado por su pecado y la gran santidad de Dios y toda su gloria ahí, y él escuchase esa conversación y todavía no es limpiado, todavía él no sintió el peso del pecado, y le vemos a Isaías, dice ahí un comentarista muy interesante, la forma, esto no es mío, escuché, lo leí, y estoy usando porque me parece hermoso. Y él dice, Señor, acá está este ejemplar, Señor, yo puedo ir. ¿Dónde tengo que irme, Señor? Pero el primero fue lavado y con esa actitud destruida sobre su persona. O tal vez, si antes de que Dios purificase esos labios inmundos, él escuchase la conversación en la Trinidad y le dice, ¿a quién vamos a enviar? Y todavía Isaías, destruido por su imagen propia, porque eso es lo que somos sin ante el perdón, él hubiese dicho, Señor, yo no, Señor, estoy podrido, Señor. ¿Qué puedo yo decir, Señor? Mis labios apestan ante tu santidad. Pero ninguna de las dos cosas ocurrieron. Él fue perdonado de sus pecados. Él entendió el perdón sobre su propia alma.
Y Él fue limpiado. Esa boca, esa lengua podrida que caracteriza al hombre caído fue limpiado. Y con esa conciencia perdonada, limpiada, dice, y con el gozo del perdón y todo lo que implica transmitir el gozo del perdón, Él dice, Señor, envíame a mí, Señor. Yo que fui perdonado, Señor. Yo que ahora tengo labios limpios, Señor, envíame a mí. Hermanos, esto es la iglesia. Es un milagro por hombres muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, limpios de nuestra inmundicia, sin tener nada que ofrecer a Dios. Él nos eligió, Él nos compró. Edificar la iglesia no depende de estos hombres, de nosotros no. Él utiliza a estos hombres para su gloria. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos llevarte? ¿Qué podemos mostrarte? ¿Qué podemos hacer para llamar tu atención? Nada, Señor. No somos capaces de decir nada bueno por nosotros mismos. Señor, la redención fue elaborada antes, mucho antes de que nosotros hayamos caído en pecado. Ya nos amaste, ya nos elegiste. Señor, has enviado a tu Hijo Jesucristo, que ha caminado desde la cuna, Señor, hasta la tumba, de manera obediente. Ha llevado, Señor, nuestras culpas en esa cruz. Ha sido derramado su sangre, Señor, para lavarnos. Señor, ha resucitado mostrándonos garantía de lo que nos espera allí en tu presencia, adorando al Cordero de todas las naciones, todas las lenguas, todas esas rodillas dobladas ante la gloria y la majestad. Y aún, Señor, te agradecemos porque tu Espíritu Santo opera y sigue operando en nuestra vida para santidad y parecernos más a nuestro Señor. Señor, reconocemos tu grandeza. A ti sea toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.